Como siempre vamos a aquietar un poco nuestra mente, a establecer una relación en la que estarán presentes al menos dos aspectos, el de la amabilidad y el de la vigilancia. Esto último, la vigilancia en general, suele tener en tantísimos contextos aunque más no sea, un ligero punto de tensión. Te están vigilando, estás siendo vigilado o estás vigilando. Aquí la vigilancia es una muestra más o una expresión más de la amabilidad. Entre amabilidad y vigilancia en este contexto no vamos a hacer diferencias. La vigilancia intenta ejercitar esta capacidad que tenemos de ir fortaleciendo un espacio lúcido en el que podemos ir observando cuál es el proceso habitual de nuestra mente con todos los estímulos que llegan a su conciencia. Siempre comenzamos trabajando con cuestiones muy simples para ir entrenando también esa capacidad aguda de observar y de permanecer en esa observación. Así que todos los estímulos que estemos recibiendo de ahora en más, como sonidos, olores, sensaciones, recuerdos, pensamientos diversos, etc., lo vamos a tomar, como alguna vez decíamos, simplemente un suceso, algo que está ocurriendo. Esta calidad de vigilancia, de espectador, pues es la que va observando cómo nuestra mente va tiñendo aquello que percibe en una línea argumental, y esa línea argumental está íntimamente relacionada, impregnada y permeada por nuestra cultura, por nuestra historia personal, por nuestras situaciones cotidianas, por nuestro contexto emocional. Aquí la intención es, ya que hoy vamos a tratar de esto comenzamos con una afirmación: estás en aprietos. Es una manera eufemística, estás en aprietos, de que exploremos la idea de dukkha en sánscrito, sufrimiento. Y vamos a explorar, inclusive os voy a pedir que hagamos un pequeño test. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Lo que vamos a hacer ahora es llevar este punto de amabilidad, de quietud, de vigilancia, y lo vamos a desarrollar a partir de establecer un contexto en el que nos condicionamos también. No hay acción que no esté condicionada por un pensamiento previo. Del pensamiento surge la emoción, de allí surgirá la acción, ambas en una directa relación con lo que pensemos. Así que pensamos que tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha es acercarnos a la naturaleza, a la esencia de nuestra mente, y a esa capacidad que tiene luego de expresarse como un símil de la Sangha en una humanidad compartida con sabiduría y compasión. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de practicar generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kia suchida ki yin songi peisonan kidro la penchir sanjedro parjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kia suchida ki yin songi peisonan kidro la penchir sanjedro parjo sangye chedan soki chonamla yanchu bardu dani kia suchida ki yin songi peisonan kidro la penchir sanjedro parjo. Que todos los seres podamos desarrollar las causas que conducen al bienestar. El bienestar en la acepción mayor de la palabra, en la acepción más profunda. No solamente el bienestar físico, el bienestar de la comodidad del cuerpo, del bienestar emocional, del bienestar que tiene que ver con la alegría y con la satisfacción o con el contento, sino vamos a separar la palabra, el bienestar. El bienestar con nosotros, el bienestar con los demás. Y eso exige un gran esfuerzo y mucha atención de cómo podemos ir
desarrollando esa aguda vigilancia para observar cuáles son las causas que generan sufrimiento, cuáles son las causas que generan felicidad, para implicarnos en fortalecer y llevar la creatividad a todas las causas posibles que generen este bienestar y en ir desmontando a partir de la individualización, de individualizar las causas que generan sufrimiento. Entonces, que los 4 pensamientos inconmensurables o los 4 Brahmas Viharas, las 4 moradas celestiales, es que todos podemos desarrollar las causas para generar amor, compasión, regocijo por el éxito, el bienestar de los demás, y que esto esté descansando que pueda expresarse en el ámbito mayor de la ecuanimidad, que no esté teñido al menos de manera exageradamente limitante a nuestras agendas personales. Cuando esto ocurre, que surge este sentimiento de estar ocupados con los más cercanos a nosotros, pues muy bien, lo reconocemos y vamos ejercitándonos. De hecho, preparando las enseñanzas que comienzo a dar mañana sobre las paramitas, en el marco del bimestre de Budismo Esencial, lo estoy abordando desde esta idea del compromiso compasivo que vengo desarrollando desde hace algún tiempo en lo intrapersonal, en lo interpersonal, ¿sí? Y en lo transpersonal. Algunas cositas de allí traeré. Muy bien, pues habiendo desarrollado esta atmósfera en la que vamos a desarrollar un intercambio entre lo que yo comente y lo que vayáis pues razonando al mismo tiempo. Siempre hay una comunicación entre quien da la disertación y quienes la escuchan. No siempre nos la damos a conocer, pero hay un intercambio constante. Esta idea de estás en aprietos, siempre estamos en aprietos. Y siempre nos encontramos en aprietos más o menos parecidos. Nos solemos encontrar en aprietos con nuestro sufrimiento, con nuestras incomodidades. Nos solemos encontrar en aprietos cuando estamos con las incomodidades y el sufrimiento de los demás. Y ese aprieto es que muy rara vez, y esto necesita un gran entrenamiento, el estar simplemente presentes cuando nos encontramos en ese aprieto ante nuestro sufrimiento o el sufrimiento de los demás. O mejor dicho, para ordenar un poco más la idea, surge esa sensación de estar en aprietos cuando no podemos estar con nuestro propio sufrimiento y con el sufrimiento de los demás. No siempre el aquí y ahora, esa frase que se ha convertido casi en una marca ya parecida como la de Coca-Cola, no siempre el aquí y ahora suena como una buena invitación. Últimamente el aquí y ahora ha tomado una vía accesoria y tiene que ver con el aquí y ahora con hedonista. Con el aquí y ahora en el ocaso, en el atardecer, no con el ocaso de la vida. Ese es un aquí y ahora que incomoda cuando nos sentimos interpelados en el ocaso de la vida o en el ocaso de las relaciones personales. Siempre tratamos, o estos últimos tiempos, esa frase que se ha popularizado tanto del aquí y ahora tiene que ver mucho con lo hedonista. Y está bien, disfrutémoslo, pero ejercitemos eso que nos resulta más fácil en un amanecer, en un paisaje, en una reunión familiar. Vayamos tomándolo como un punto de apoyo para poder estar en ese aquí y ahora, incluso en esos momentos de placer, de alegría, de bienestar, de observarnos cuál es esa tendencia habitual de la mente a querer retener, fortalecer, manipular. Ir observando que aún en los momentos de alegría, de bienestar, de placer, en donde fuera, siempre hay algo que nos falta, algo que sobra, algo que habría que retener, algo que habría que quitar. No siempre el aquí y ahora suena como una invitación porque a veces es un lugar muy incómodo.
otras veces es vergonzante. Otras veces encontramos que ese aquí y ahora está siendo acompañado por la incertidumbre, que está siendo acompañado por los miedos. Entonces, cuando nos encontramos que ese aquí y ahora no lo podemos mantener y empezamos a caminar casi sin rumbo como un muñequito a cuerda en una habitación pequeña, es natural que busquemos alternativas, pero no siempre tenemos esa presencia para encontrar cuál es la mejor alternativa de las varias que se nos ocurren. Cómo podemos tener ese criterio más fortalecido para rápidamente pues, poder discernir, valorar e intentar pues, responder más que reaccionar. No siempre encontramos las alternativas más elegantes, las más acertadas, las más ecuánimes. Incluso muchas veces hasta claudicamos y sentimos que estamos rindiéndonos ante la situación. Una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿qué pasa cuando comenzamos a sentir como una gran carga, como una pesada carga, nuestra incomodidad habitual? ¿O qué pasa cuando nos sentimos en un estado constante de alerta? O a veces con un punto de ligera paranoia. O a veces que realmente nos sentimos amenazados. No una amenaza de una violencia física, pero la amenaza ante el cambio de algo. De nuestras relaciones personales, de nuestras relaciones laborales, de nuestro propio estado de salud. ¿Qué pasa cuando los demás cambian su humor? ¿Cómo llevamos los cambios de humor de los demás? O cuando los demás, sus acciones no coinciden con nuestros anhelos y su decir a veces mucho menos. O sus silencios, que en vez de sentirlo como una comunicación que nos envuelve y nos sostiene, es como un pesado y rígido muro que nos distancia. Ahí empezamos, tan acostumbrados que estamos a discernir siempre desde lo cognitivo, empezamos a pensar que no hemos hecho las elecciones más acertadas, que las cosas no están cumpliendo nuestras expectativas, que las personas con las que convivimos en cualquier ámbito, en el laboral, en el vecinal, en el personal, ya no nos resultan de todo simpáticas, cuerdas, atractivas o sensatas. De hecho, a veces nos parecen confusas, torpes o insensatas. Pero los demás también, nosotros le resultamos a los demás torpes, insensatos y confusos. Eso es estar en aprietos. Y en este caso la palabra aprieto es un eufemismo porque nos cuesta mucho de ser directos, de ser honestos, crudos y hablar del sufrimiento como tal. Y eso es parte de nuestra sociedad hedonista, que no estamos levantando armas contra el placer, el disfrute, pero creo que lo hemos extendido de una manera exagerada y todo lo estamos convirtiendo en un objeto de consumo para que nos traiga placer y bienestar, y que ese placer y ese bienestar obviamente se exprese en nuestros términos. Incluso varias veces lo hemos compartido, nuestra sociedad tiene cada vez una mayor intolerancia al sufrimiento, a las cosas típicas de la vida, que incluso la hemos patologizado. Así que sufrimiento es algo de lo que no nos gusta hablar, explorar las causas del sufrimiento menos aún, y rápidamente nos abocamos, a veces casi como apagando incendios, a pasar del sufrimiento a la felicidad. Ayer, mientras pensaba algunas ideas para compartir con ustedes hoy, decía que esta idea de hablar de aprietos, en vez de ser directos y hablar de sufrimiento, es como esas películas que suelen cubrir algunos remedios, algunos fármacos como los antibióticos o los antiinflamatorios, que es una película que se les pone para que no dañen nuestro estómago. Que la crudeza del sufrimiento a veces no nos resulta otra cosa más que indigesta, dolorosa, difícil. Y empezamos a ponerle estas películas protectoras que son nuestras vías de escape y nuestras evasiones,
que lejos de ayudarnos a ir digiriendo nuestras problemáticas, las que fueran, pues nos van distanciando de nosotros mismos y de nuestras dificultades. Y el hecho de que desconozcamos un problema, bien sabemos que no lo soluciona. Así que la idea de cuando nos encontremos en aprietos es quedarnos en esos aprietos, no con la idea de sufrir, no estamos poniendo como una idea de aprendizaje en sí mismo el sufrimiento, sino es irnos acercando a lo que nos pasa, ¿no? A esta idea de dukkha, la palabra sánscrita. Es un término difícil no de pronunciar, dukkha, mira qué fácil, dukkha, es fácil, cortito, dukkha, pero no es un término sencillo de traducir. Engloba muchos matices de qué es el sufrimiento. Y aquí está la prueba que os quería hacer hoy, ¿no? Que os quería proponer. Id contando con los dedos de vuestras manos, cuando vaya nombrando todas las acepciones o todas las facetas que incluye la palabra dukkha, y a ver si habéis pasado por alguna de ellas. Vamos a hacer una suerte rápido de test, a ver si sois seres humanos. Su equivalente, dukkha, si empezamos a buscar las traducciones, incluyen estas experiencias. Malestar. Vamos a empezar con lo más liviano. ¿Quién no ha tenido malestar? 1, yo. Voy contando. Malestar. Descontento, 2. Muchas veces he estado descontento. Desilusión. Insatisfacción. ¿Habéis sentido insatisfacción alguna vez? Pues un dedito más que vais contando. Sufrimiento. ¿Habéis sufrido por algo alguna vez? Incomodidad. ¿Os habéis sentido incómodo? Ya, una incomodidad emocional, una incomodidad física, una incomodidad de la que fuera. Sed. No la sed física, sino la sed eso del que todo nos resulta insaciable. Todo nos resulta poco. Ese temor, como si estuviésemos realmente sedientos y estamos viendo que el agua se está acabando y no calma nuestra sed. Y el hecho de pensar de que se está acabando el agua sin haber satisfecho nuestra sed, nos da más sed todavía o más ansiedad de tener más agua. Así que estamos hablando de malestar, descontento, desilusión, insatisfacción, sufrimiento, incomodidad, sed, sentimiento de carencia, dolor, intranquilidad, imperfección, conflicto, pesar, frustración, irritación, presión, agonía, ansiedad, tensión, angustia existencial. En definitiva, a todo esto y algunas cosas más es a lo que se refiere el Dharma, a lo que se refería el Buda cuando decía, dicho en términos, vamos a hacerlo hablar al Buda en términos coloquiales, que decía, estás en aprietos. Dukkha, sufrimiento. Luego es la idea de analizar cuáles son las causas del sufrimiento y luego ir viendo cómo nos podemos ir relacionando con ese sufrimiento y cómo podemos ir desmontando las causas del sufrimiento. Y el hecho de que hayamos enumerado, ya me diréis si os habéis homologado como seres humanos, porque esto es lo que nos atraviesa a todos sin excepción, es un punto interesante. Interesante no quiere decir cómodo, interesante no quiere decir necesariamente agradable, pero es un punto interesante. Es un punto interesante porque es un punto instructivo, ¿no? Porque podemos aprender y mucho de nosotros mismos. Este punto, que por distintos motivos no podemos elegir entre tomarlos, ninguno de nosotros elegiríamos el descontento, la desilusión, la insatisfacción, el sufrimiento, la incomodidad, la sensación de carencia, de dolor, etc. Pero son cosas que llegan a nuestras vidas y algunas pues se quedan durante un largo tiempo. Entonces, ya que esas cosas son las que humanamente nos habrán de pasar y que no vamos a poder elegirlas, lo que podemos en todo caso es elegir o tratar de ver cómo podemos relacionarnos con lo que nos está pasando. Primero, observar la manera en que nos estamos relacionando con eso que está pasando, y este es uno de los puntos
de la meditación, del ejercicio que nos trae la meditación. El Satipatthana Sutra en los 4 fundamentos de la atención, con sus distintas propuestas. Ya las vamos a explorar de manera práctica también. Entonces decía que en este punto, cuando estamos en aprietos, que no podemos elegir entre tomar o dejarlo, y en el que nos hallamos atrapados entre nuestras ideas y la crudeza de lo que está sucediendo, en nuestra mente y en nuestros corazones, eso es un verdadero lugar sumamente fructífero. Lo que podemos comprobar que cuando nos encontramos en aprietos, nuestra mente suele empequeñecerse. Nos sentimos desvalidos, nos sentimos frustrados, nos podemos sentir siendo víctimas, otras veces el aprieto es porque nos sentimos victimarios, otras veces vemos que no tenemos remedio o que no hay esperanza alguna para nosotros. Otras veces nos podemos sentir frustrados, interpelados, pero muy bien, lo creamos o no, en ese momento en el que nos quedamos atónitos, en ese momento en el que nos quedamos atónitos, en ese momento en el que nos quedamos atónitos, agobiados o avergonzados, es el momento en el que puede desplegarse una idea mayor, más que una idea, puede desplegarse una expresión mayor de nuestro yo social, de nuestro yo vinculante, de nuestro yo nuclear. Una idea mayor, aquello que explorábamos, que lo podemos llamar cuando el amor es mayor que cualquier conflicto. Entonces, cuando te encuentres el síndrome de atónito, que te encuentres atónito, que estés atónita en ese momento de estar en un gran aprieto, pues allí podemos tener en principio esta opción de observar si nuestra mente se está debilitando, la mente pequeñita del yo pequeño se está debilitando, o podemos tomar contacto con esto que estamos trabajando en nuestro cojín de meditación, de tomar contacto y estabilizarnos en un ámbito mayor que el conflicto. Y por lo tanto, desde esa observación y desde esa amplitud, es observador, pero no se encuentra dominado, no se encuentra permeado, no se encuentra modelado por el sufrimiento. Es sensible a la incomodidad, es testigo de esa incomodidad, pero esa suerte de testimonio imparcial es lo que permite luego la respuesta coherente, amable, precisa, incluso contundente. Estábamos hablando de la idea del yo. Yo estoy atónito, yo estoy en aprietos. Estamos conformados por distintos yoes. Una de las maneras así muy cercanas de ver esto que en el budismo se explorará de manera muy precisa y muy profunda. Podríamos hablar, así dando grandes pinceladas, un yo nuclear, un yo social. Podríamos también hablar del yo laboral, del yo familiar, del yo, las distintas relaciones que vamos teniendo a lo largo del día. Cuando hablamos del yo nuclear es esta idea, este sentimiento de yo, cómo me experimento a mí mismo, cómo nos experimentamos a nosotras mismas. La identidad que surge cuando nos permitimos reconocernos e interactuar con los demás. Esta idea del yo nuclear es portador de nuestra conciencia de existir, somos conscientes de nuestra propia existencia, y de un sentimiento de una constante identidad personal. Es también este yo nuclear, el organizador consciente de nuestros pensamientos, cumple una extraordinaria función, es adaptativa, es operativa, es un síntoma de salud psicológica también. Es el organizador consciente de nuestros pensamientos, de nuestras intuiciones, de nuestros sentimientos y de nuestras sensaciones. Es el portador de la personalidad y es, junto con el yo social, aquello que nos permite relacionarnos con el entorno, sea el familiar, el laboral, el del vecindario, el deportivo, el que fuera. Pero estos yoes, cada uno de ellos, tiene un sufrimiento sutil. Todos ellos están permeados por una suerte de malestar básico, que en el budismo hablamos de los 3 venenos.
el veneno del desconocimiento de cómo las cosas auténticamente son. Vamos a hablar una ligera confusión, un velo opaco que está sobre todas las cosas, ¿no? Que hace que a todo lo que es agradable intentemos de manera consciente o no, retenerlo, forzarlo para que se prolongue en el tiempo. Todo aquello que no nos gusta, que nos incomoda, que nos desafía, pues tratamos de apartarlo, reprimirlo, desconocerlo o impedir que se manifieste. Cada uno de estos yoes pequeños, en esta sumatoria de un yo nuclear, cada uno de ellos va aportando una cuota de incomodidad, de sufrimiento. Una sensación que ensombrece nuestra vida cotidiana con una sensación de carencia. Si nos observamos a nosotros, hay una constante sensación de carencia en nuestras vidas. Aunque tengamos afortunadamente nuestras alacenas llenas y repletas, nuestras neveras con lo que queremos, en lo material y en lo afectivo nos sintamos pues cubiertos y con recursos, pero siempre hay una sensación de que podría ser ligeramente distinto. Podría ser de una forma o de otra, ¿no? Y hay algo que sobra, que eso es como un sentimiento de carencia, porque la situación no se está dando en los términos que a mí me gustarían, o hay algo que realmente falta, ¿no? Ahora, ese malestar básico, personal, también se ha institucionalizado. De ese malestar básico, del desconocimiento, de la impermanencia y de la interdependencia, del que surge el aferramiento, que no es solo la avaricia de lo material, sino la avaricia de nuestra manera de entender cómo son las cosas, la política, el fútbol, y tantos temas candentes y tantos temas constantes de los que tenemos esta sensación o esta necesidad de elegir, de opinar, pero siempre hay un punto de avaricia porque entendemos que somos la medida de las cosas, ¿no? O hay un punto de rechazo, a veces porque me incomoda o a veces porque no coincide conmigo. Pero ese malestar básico de los tres venenos, el desconocimiento de que todo es impermanente, de que todo es interconectado, de que todo es interdependiente, que hace que a veces se exprese desde la avaricia, desde el retener, desde el forzar que las cosas se mantengan tal como nos gustan y que se incrementen, de ser posible, en esa misma línea, o de rechazar, de desconocer, inclusive con un punto de violencia en el sentido de forzarlo también, no necesariamente violencia física. Pero esos tres venenos también se han institucionalizado. Nuestros yoes pequeños, afectados, impregnados por este malestar básico, también lo llevamos a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones personales, a los ámbitos institucionales. Y de hecho en nuestra sociedad, estaba leyendo estos días a David Lloyd, un maestro zen norteamericano, que muchas cosas, su manera de entender el budismo en lo contemporáneo y en lo social, pues me gusta leerle, pues exploraba esto, ¿no? Estos tres venenos de codicia, animadversión y engaño, cómo están presentes también en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Las multinacionales, las empresas, las instituciones de todo tipo están impregnadas de codicia, están impregnadas de animadversión y están engañadas y están engañando también. Y esto, que es un problema básicamente espiritual en lo personal y en lo social, pues es el problema espiritual y es la raíz de muchas y tal vez la mayoría de los problemas. Así que la solución también ha de ser espiritual. Y esto parece un razonamiento, ya nos vamos a poner a meditar. Esto puede parecer un razonamiento infantil, ¿no? Esta idea que a veces se ridiculiza con om, ¿no? Pero la espiritualidad es ir hacia ese más allá, no ese más allá
de lo extraño, ese más allá del cuarto milenio, sino más allá de esta conflictividad constante, más allá de esta mirada condicionada por estos tres venenos, más allá de esta condicionalidad de la avaricia, del desconocimiento o de la ignorancia. Podemos entonces ir explorando en lo personal, en lo comunal, en lo comunitario, en lo institucional, cómo podemos ir trabajando esta idea. Los budistas hay veces que ya estoy reclamando que salgamos un poco de nuestro cojín y de nuestras meditaciones. Está muy bien, es el ámbito, nos exploramos, pero empecemos a dialogar también, que no solo pensemos en el caso que estemos en una corriente budista que adhiere a la idea de otras vidas, que también lo transpersonal o lo absoluto pues son los puntos esenciales del Dharma, pero que no descuidemos lo relativo. Que lo relativo también necesita de nuestra presencia. Así que esta idea de que esto es un problema espiritual e ir más allá, por lo tanto, de este sufrimiento que más no sea sutil, que está presente en todos los yoes. Así que el punto de la atención plena implica trabajar con elementos que no sean parte del problema. Podemos trabajar con el yo social, con el yo nuclear, y irlo modelando, con el yo en sus aspectos de salud, tanto física como emocional. Pero este punto de la espiritualidad es explorar cómo podemos relacionarnos más allá de estas limitaciones de estos yoes pequeños. Cómo podemos trabajar de manera creativa con el yo nuclear, el yo social, con este ámbito mayor. Estoy recordando a uno de los grandes maestros espirituales de la corriente Advaita que decía, Nisargadatta, ¿sí? Decía, cuando miro dentro y veo que no soy nada, eso es sabiduría. Esto lo digo yo ahora, cuando exploramos que estamos compuestos de múltiples yoes, un día podéis hacer una lista cuántos yoes os componen y veréis que hay no menos de 20, 30, 40 yoes. Cuando miro dentro y veo que no soy nada, eso es sabiduría. Cuando miro fuera y veo que soy todo, eso es amor. Y entre ambos gira mi vida, entre ser nada y ser todo. Esto es lo que decía Nisargadatta. Y este es el punto de la atención plena. Hoy el punto de la atención plena también se ha desdibujado. La atención plena dentro de la tradición budista, dentro de la tradición sati, atención plena, es el de, como recoge en el Sutra del Benarés, el propósito de la atención plena es ir recordando. Recordando que nuestro propósito es permanecer en ese soporte y desde esa permanencia ir observando cómo nos relacionamos con los vientos que lleguen del pasado, cómo nos estamos relacionando con los vientos, una manera de decir los pensamientos que nos llegan, los recuerdos que nos llegan desde el pasado, cómo hay vientos, por seguir con esa misma metáfora, que nos llevan hacia un futuro que todavía no ha llegado, de anhelo o de sentimiento de amenaza, y estar en ese presente recordando una y otra vez que hemos decidido permanecer anclados y vamos a empezar con el primero de los 4 puntos de la atención plena, que es el cuerpo, que es un extraordinario anclaje para ir expresando esa capacidad que tenemos de estar en ese aquí y ahora auténtico, que está más allá de lo cómodo o de la incomodidad. Cuando estamos antoñitos o cuando no estamos antoñitos, cuando estamos atónitos contra lo que está sucediendo, con lo que está sucediendo, incómodos, en aprietos, poder estar allí. Y esa es la referencia, la del cuerpo, es un punto de anclaje para poder permanecer allí con ese punto de cruda honestidad, intrépida y valerosa valentía amorosa, cálida, compasiva. Entonces, lo primero que puedes hacer es, ya, en este preciso instante, toma conciencia de tu cuerpo. Y verás que eso en general lleva un reacondicionamiento. Te acomodas en la silla, te reacomodas en tu cojín,
rectificas la postura de la espalda y tienes allí un poderoso punto de anclaje. Desde ese punto de anclaje, que vamos recuperando con ese punto de atención en el cuerpo, pues lleva la atención o vamos a desplegar esto que tanto nos ayuda, mantener la espalda recta, los hombros relajados, que estén a un mismo nivel, a una misma altura. Que vaya desplegándose en ese aquí ahora un sentimiento de auténtica y leal amistad hacia nosotros mismos, de dignidad, de presencia. Y vamos a explorar todas las posibilidades que en la práctica formal de meditación nos da el anclaje en el cuerpo. El primero de los 4 fundamentos de la atención plena, a la forma. Luego lo vamos a llevar a la vida cotidiana, porque Satipatthana Sutra, el primer fundamento de la atención plena, el Satipatthana Sutra, es a la forma. El cuerpo es una forma, pero los objetos materiales con los que estamos interactuando todo el tiempo son otras formas que nos ayudan también a mantener la atención plena. Vamos entonces ahora. Si quieres, cierra los ojos por si esto te permite pues, un momento de mayor intimidad. Lleva la atención a la cima de la cabeza. Lleva la atención a la frente. Lleva la atención a los ojos. Lleva la atención a ese punto medio, equidistante, el entrecejo. Ese punto equidistante entre un ojo y otro. Reconoce con tu atención la boca. Los labios. El labio superior, el labio inferior. Tu atención llévala ahora a la mandíbula superior. Lleva tu atención a la mandíbula inferior, la mandíbula superior. Observa que no estén apretándose entre sí. Reconoce las sensaciones que vienen de la forma del cuerpo y permanece solo en la experiencia del reconocimiento.
En cuanto observes que la mente conceptual comienza a categorizar, independientemente de cómo lo categorice, pues vuelve otra vez a ese punto geográfico, vamos a llamarlo de esta manera. Lleva tu atención al cuello. Lleva tu atención para que reconozca el hombro izquierdo. Lleva tu atención para reconocer el hombro derecho. Reconoce el brazo derecho. Incluso reconoce el codo derecho. Lleva tu atención al codo del brazo derecho. Reconoce el antebrazo del brazo derecho. La muñeca derecha. Palma y dorso de la mano derecha. Haz un recorrido desde el dedo meñique hacia el dedo pulgar de la mano derecha. Incluso reconoce el espacio que hay entre cada uno de los dedos. Lleva tu atención al hombro izquierdo. Reconoce en su totalidad el brazo izquierdo. Lleva tu atención al codo izquierdo.
Antebrazo. Dirige tu atención a la muñeca izquierda. Reconociendo en la mano la palma y el dorso. Reconoce cada uno de los dedos y el espacio que hay entre cada uno de los dedos, desde el meñique hasta el pulgar en la mano izquierda. Lleva tu atención al centro del pecho. Reconoce la parte más alta del pecho desde ese centro. Ve hacia los esternones, hacia los hombros. Vuelve a pasar por ambos hombros y reconoce la parte alta de la espalda. Lleva tu atención a la parte alta de la espalda. Lleva tu atención al diafragma, al abdomen. Lleva tu atención a la zona lumbar. Incluso lleva tu atención a la parte media de la espalda y a la zona lumbar. Reconoce la cadera. El muslo izquierdo. La rodilla izquierda. Pantorrilla izquierda.
el tobillo, la cara externa, la cara interna. El pie izquierdo, el empeine y la planta del pie. Los dedos, desde el pequeño hasta el dedo mayor y el espacio que hay entre cada uno de los dedos. Vuelve a la cadera y de allí reconoce llevando la atención al muslo derecho. Tu atención ilumina o reconoce la rodilla derecha. Rodilla, pierna o pantorrilla. Tobillo derecho. Cara externa, cara interna. Planta y empeine. Planta del pie y empeine del pie derecho. Al mismo tiempo lleva la atención ahora a ambas piernas. Cadera, pubis, al abdomen. Al pecho. Al cuello, a la cara, a la espalda. Descansamos ahora con esa vívida lucidez en la percepción global del cuerpo. Y somos conscientes de esto que ha estado sucediendo al mismo tiempo. Inhalábamos, exhalábamos y reconocíamos una parte en particular del cuerpo. Descansamos en ese ir y venir acompasado de inhalar y exhalar, en la percepción global del cuerpo. Cuando observes que la mente tan acostumbrada está a dialogar consigo misma, quiere ocupar esa apertura y esa silenciosa espaciosidad de permanecer atentos al inhalar y exhalar, con el cuerpo en su totalidad como anclaje, refuerza esta experiencia de estar siendo en un cuerpo.
de respiración fluida, relajada, calmada. Vas desplegando ese aspecto mayor que la situación. Vas desplegando ese aspecto mayor que el cuerpo y que por eso puede observarme. Y ese es el despliegue que puedes experimentar cuando estés en aprietos. No con un sentimiento de evasión, ni con una estrategia de defensa o de huida, sino de estar auténticamente presente y esa lúcida presencia impregnada, impregnada de compasión y desde esa presencia impregnada de sabiduría y compasión surgirá la acción correcta. Lleva la atención otra vez a la totalidad del cuerpo.
Muévete un poquito si lo deseas, desperezate, cambia de postura. Una de las posibilidades que tenemos, una de las extraordinarias posibilidades que tenemos, es de trabajar con todos nuestros yoes, el social, el nuclear, el familiar, el afectivo, el laboral, el deportivo, todo lo que es lo relativo con ese aspecto absoluto. ¿Cómo podemos hacer o podemos hacer que dialoguen lo absoluto y lo relativo? A veces intuyo que en el budismo lo tenemos como dos cosas estancas y que casi se desconocen como enemigos que solo se dan la espalda. Equilibrar estas dos realidades. Si equilibramos estas dos realidades y hacemos tanto una mirada retrospectiva de cómo todos nuestros yoes han sido extraordinarios porque nos han permitido tantos logros en nuestra vida, en tantísimos aspectos, en tantísimos ámbitos, pero también podemos reconocer sin ánimo de censura ni de recriminación que nunca ha sido suficiente. Que a veces esa sensación de insuficiencia, de carencia, nos ha llevado a profundizar en algunos aspectos y ha tenido, en el conocimiento, por ejemplo, y ha tenido sin duda su lado positivo. En las relaciones personales las hemos explorado con mayor profundidad y hemos encontrado un vínculo incluso más amoroso. Hemos ido dejando atrás las banalidades y las superficialidades, lo superfluo, y hemos ido comunicando cada vez más de corazón. Pero es posible que en algunos otros aspectos sigamos siempre experimentando esa sensación de carencia. Y aunque hayamos logrado cierta plenitud en otros tantos aspectos, siempre hay algo que sobrevuela como una amenaza, que es la impermanencia y la interdependencia. Entonces, hay un momento en nuestras vidas que podríamos tomarlo como una opción interesante, que es empezar a liberarnos de tantas pautas que nos han condicionado y que nos condicionan. Esto sin duda puede generar una gran turbulencia emocional, pero no es menos cierto que también puede liberar poderosos recursos internos que se hallaban a veces ocultos, camuflados, perdidos, detrás de nuestras pautas habituales. Cuando esas pautas habituales empiezan a disgregarse, podemos acceder entonces a un espectro más amplio de nuestras potencialidades humanas. Preguntaba el otro día por Facebook, si hubiera un lugar donde pudieras aprender el arte de la paz, ¿irías? Es seguro que todos estemos respondiendo que sí. Pero si quieres aprender el arte de la paz y convertirte en el día a día en una persona que aporta paz, y también no vayamos a la idea estereotipada de paz y om, ¿eh? Una paz activa, decidida, la que aporta, la que integra el conflicto, la que aprende y la que puede ir observando cómo ese yo nuclear y ese yo social siempre pugna por apoderarse de la situación. Y cómo podemos ir desmontando esas pautas habituales de ese yo que es la tendencia a atenazar todo lo que nos está sucediendo, manipular. ¿Cómo podemos desarrollar ese aspecto mayor
pacífico, lúcido, activo, dinámico, contundente si es el caso. Pero si queremos aprender ese tipo de paz, no hay que ir a ningún sitio. Ya tienes lo que necesitas. En principio, un sitio en casa para meditar y la vida diaria para practicar. Decía que mañana comenzamos en budismo esencial las 6 paramitas. Generosidad, paciencia, diligencia, meditación, sabiduría. Paramita es una palabra sánscrita que significa el pasar a la otra orilla. Y es ir desde el desconocimiento, desde las limitaciones de ese yo menor hacia un yo mayor, en principio. Y luego despojarnos de esa idea de yo. Y es posible, ahora requiere un gran esfuerzo. Y allí podemos ir viendo hasta dónde queremos llegar en principio. Que a veces el hecho de ponernos grandes metas también es una manera de escaparnos, porque a las grandes metas llegamos a través de esos pequeños peldaños, de esas pequeñas conquistas, de las pequeñas metas. La práctica de la paramita, o la práctica de las paramitas, el paramitayana, nos ayuda, como dice Pema Chodron, a sentirnos cómodos en la incertidumbre. La paramita de la generosidad, la paciencia, la diligencia, la ética, la meditación, la sabiduría, nos permiten ser plenamente humanos y nos capacitan para afrontar todo lo que la vida nos depare. Y lo podemos explorar en estos 3 aspectos, en esta idea del compromiso compasivo, en el intrapersonal, en el interpersonal y en el transpersonal. En el compromiso intrapersonal, ¿sí? Que nos ayuden a superar las dificultades individuales que nos imponemos para abrirnos a nosotros mismos, aquella idea de respirarnos a nosotros mismos, de tomar contacto con los niveles más profundos de nuestro auténtico ser. De allí podemos acceder a un abanico muy amplio de nuestros recursos, preciosos recursos humanos. Desde una perspectiva interpersonal o colectiva, hay mucho más para explorar, pero en este ámbito valga estas pequeñas pinceladas. Desde una perspectiva interpersonal o colectiva, las paramitas, tiene esto una enorme importancia evolutiva y también tiende a reparar lo que a través de siglos de desequilibrio entre las maneras productivas y las formas sociales han dejado una profunda herida en nuestras sociedades de la que ninguno de nosotros podemos escapar y cuyas consecuencias impregnan tanto nuestra vida interna como nuestra vida externa. En definitiva, trabajar con esta separación entre mente y corazón. Y en lo transpersonal, o en lo absoluto, cuando aprendemos a abrirnos a esta vasta espaciosidad que vamos explorando poco a poco con el Satipatthana Sutra, descansar en esa mente natural, como por ejemplo podemos ir experimentando en la meditación sedente, llegamos a advertir la sutileza y la omnipresencia del apego y la fijación central a un yo y por lo tanto empezar a conjugar la vida en otros términos que no sean tan limitantes como yo, mío, tuyo, lo mío o lo del otro. En ese sentido el trabajo personal, transpersonal, nos ayuda a comprender y a liberarnos de la identificación con una imagen tan limitada que tenemos de nosotros mismos. Trascender, esa es la espiritualidad, trascender en lo interpersonal, en lo intrapersonal y en lo transpersonal, trascender nuestras limitaciones y llegar a esa naturaleza más elevada que subyace más allá de toda forma, estructura o pensamiento. Por eso también el Satipatthana Sutra, en la atención a la forma, también lo llevamos a la vida cotidiana.
podemos ir tomándonos pequeños tiempos para ir ejercitando ese punto lúcido de una conciencia a través de tomar contacto con el cuerpo. Ni bien nos despertamos, ¿sí? Tomar conciencia del cuerpo. Si me estoy levantando, tomo conciencia de que me estoy levantando. Si me estoy aseando, pues esa es la conciencia de la que me lleva a estar presente con el aseo. Cepillándome los dientes, duchándome, si me estoy vistiendo. Por ejemplo, los monásticos, cuando nos vestimos y sujetamos nuestra yamta, nuestra falda, con un cinto que tiene 5 colores, es una tela que lo utilizamos como cinto, son las 5 sabidurías. Entonces pensamos que estamos ciñéndonos a la ética y al comportamiento sabio de la ética en esas 5 sabidurías. Así que al poner nuestro cinto, nuestra ropa cotidiana, yo también lo suelo recordar cuando cambio mis hábitos por ropas urbanas o cuando me pongo el calzado, que pueda dejar una amable huella ahora que estoy por salir al mundo y que voy a empezar a imprimir. La pregunta sería, ¿cómo voy a imprimir mis pisadas en este camino hacia el trabajo, hacia ver a alguien, hacia un encuentro social, hacia donde fuera? Llevar ese tipo de conciencia, y ese es el punto del Satipatthana Sutra, del recordar. La práctica de Shineo, de Yamato, de atención plena, es el estar recordando constantemente nuestra motivación, no en un punto neurótico, sí, sin neurosis, pero estar recordando cuál es nuestra intención que subyace en esta atención en el cuerpo. No solo prestar atención para no llevarnos las cosas por delante, o no pasarnos en la ruta que nos... en la que nos acerca a nuestro destino. Tomar conciencia en nuestras reuniones de trabajo. ¿Cómo puedo expresarme? ¿Qué es lo que debo callar? Si lo que tengo que decir, ¿cómo lo puedo decir? Cuando estoy preparando la cena, el universo en nuestros alimentos, todo lo que está allí presente. Cuando estoy paseando sin rumbo, incluso puedo pensar, ¿no? Que tanta gente, que a veces nosotros paseamos sin rumbo, a veces lo hacemos profesor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho andar por las ciudades, incluso Madrid, que la conozco un poco, pero aquellas ciudades que voy por primera vez sin rumbo, perderme. Entonces allí hay mucha atención, porque vas descubriendo, no hay un propósito fijo, pero estás muy presente. Me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho mirar el comportamiento de la gente en ciudades que no conozco, ¿no? Entonces allí uno puede también, en ese andar sin rumbo, tener una presencia muy activa, muy lúcida. Y recordarnos eso para cuando también, utilizando eso como metáfora, nos encontremos andando sin rumbo en nuestras vidas personales, en nuestras vidas emocionales, ¿no? En nuestras vidas afectivas. Mirar con esa misma atención que cuando vamos reconociendo puertas, ventanas, balcones, macetas, plantas en las ciudades que no conocemos. Y cuando nos encontremos en aprietos, que la vida es, todo el tiempo estamos en aprietos, desarrollar ese valiente aquí y ahora. No solo el aquí ahora hedonista. El aquí ahora hedonista tiene que ver mucho con el apego. Que el sol no se ponga porque lo sigo disfrutando. Alguna vez me han invitado también a algunos centros en los que se ha hecho atención plena con una pasa de uva, con distintos alimentos, pero todos eran manjares deliciosos. Entonces ese es un punto también hedonista. Lo que estás descubriendo allí, cómo puedes opacar ese punto de claridad de una presencia despierta a través de esa excusa de estar meditando con los sabores. Lo que propuse en ese momento, que seguramente lo he compartido, medita con sabores que no te gustan. Ese es un pequeño aquí ahora que te puede poner en aprietos. Si los sabores agrios no te gustan, pues practica con ellos.
¿Los sabores amargos no te atraen? Pues practica con ellos. Observa esa resistencia a estar con lo que está sucediendo, porque transformas lo que sucede en un acontecimiento, o transformamos lo que nos sucede en un acontecimiento. No me gusta lo agrio, no me gusta lo amargo, me gusta lo dulce, no tengo lo dulce, tengo demasiado de amargo. Bien, simples metáforas. La vida es mucho más compleja que meditar en un sabor agrio, dulce o amargo. Lo vamos a ir dejando aquí. Así como hemos empezado con una motivación, vamos a concluirla también con una auténtica motivación. Y podemos también trabajar con esta idea de estos yoes pequeños que nos comunican con otros yoes nucleares, sociales, cuando deseo que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados. Los que se ven y los que no se ven, los que están presentes y los que están ausentes, los nacidos y los por nacer. Y ahora podemos empezar a relacionarnos con lo absoluto, con lo mayor. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo. Ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre, la figura deliciosa del amor absoluto. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, abrace el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Lo intrapersonal, lo interpersonal, lo transpersonal. Ábrese el ánimo rebosante de benevolencia pura en todas las direcciones, sin ninguna limitación, arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna.